una criatura y con la espada ella, lo que está contando acá Ramona Martínez, lo que está contando acá Ramona. Entre 15 y 16 años tenía ese momento. Es increíble esa imagen. O sea, era una persona adolescente. Era. Y no se sabía nada de ella, incluso la historia misma la olvida un poco. Lo olvida un poco. Y te otro. Ahí está, esa es la imagen. Gracias, sí, Marquito. Sí. Ella fallece a los 90 años. Ella llegó con el mariscal. 90 años. 90 años. Yo tuve tengo hoy en día con la familia de mi señora, el papá de mi suegro, don Titacho Brizueña, don Tranquilino Brizueña, él fue a la guerra del Chaco. Y cuando uno tiene a alguien cercano así, pues cuenta la historia de qué ha sido. Incluso a veces la hora se cuenta las enviuye, Yucata Pérez. A veces hoy ven ustedes no más la hija o cuaruja hoy huye y dice no qué hape tu yurijo uy imagínate lo que ha sido esa guerra. Y a mí me pone muy triste hoy en día leer historias que se van contando, que se van revelando, porque ya tengo ahora hape y ahora hablan de armas, hablan de oro, o yucapán hablan de gente, ahora hablan de archivo, porque querían exterminarnos. 150.000 kilómetros nos quitaron de tierra. Eso es oficial. 150.000 kilómetros de tierra nos sacaron, que le pertenecía genuinamente a Paraguay. Ya tengo pe Iguazú, mía pe Coanga, pe Argentina, pe Brasil, mía pe Foz, mía Paraguay, paita con hermano querido. Y eso se ha comprobado en documentos. Todo el estado de Paraná. Entonces, y hoy en día vos mirás la historia y dice que después de la guerra de la Triple Alianza, ellos colocaron un gobierno afín a ellos. A 50% de la Allende Duy acuerda estratégicamente, no pudieron con nosotros moquete, ¿ve? Estratégicamente acuerda colocar al gobierno metido o entregar y popecuera a empresas, ¿verdad? Empresas multinacionales, era como Imbaque. Imagínate, ¿no? Y están todos en manos de eso hoy en día, más del 50% de las tierras paraguayas. Había ya, en esa época, Marco, había ya el tratado de San José de Flores, que estipulaba también reglas claras de la guerra, donde se prohibía el exterminio. Inclusive se instaba, ¿verdad?, a respetar a los que caían como prisioneros. Entonces eso no se cumplió absolutamente nada. Inclusive te iba a decir, en las dos campañas principales, la campaña de Corriente que hizo Paraguay y la campaña de Mato Grosso, esos fueron campañas que a iniciar la guerra fueron muchos paraguayos que quedaron prisioneros en manos de uruguayos, en manos de argentinos, y tenía dos opciones: ponerse el uniforme de ellos o ser degollado automáticamente. O sea, tipo entregarse para que peleen por su país. Muchísimos, para sobrevivir, tuvieron que ponerse el uniforme y venir a pelear contra su país. Ay, eso es verídico. Y para no alimentar a los prisioneros paraguayos, Venancio Flores, que fue presidente de Uruguay, para no alimentarles, tomaba su mate y ordenaba la mañanita el degolle de los paraguayos. Porque carburé más ahí, entonces directo, él al degolle, ¿verdad? Parece como una historia en Netflix, de tipo de ficción lo que estás contando. Sí, eso un día se llevase al cine, Ramón, como realmente fue, pero Ramón, el mundo estallaría de Dios. ¿Y por qué Brasil, Argentina, con toda la potencia que ya eran, incluso en número nos superaban muchísimo en cuanto a preparación de ejército, por qué ellos individualmente no nos enfrentaron? ¿Por qué tuvieron que juntarse 3, 4 países para enfrentar? ¿Por qué se dio eso? Paraguay tenía una autonomía, una política que comenzó el doctor Francia, un país autosustentable. Se nos decía la China de América. Así lo obvio. Y Paraguay no tenía deuda externa, Argentina ya tenía. Y había esa envidia, siempre hay la envidia. Yo creo que el factor de la envidia siempre hay. Yo leyendo las cartas del Mariscal López, es increíble en transportarse en ese tiempo y leer, y ellos hablando de rumores y de chismes ya de esa época. Imagínate ya esa época de qué se hablaba. Y ahora no queremos quejar, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que fue por una cuestión. Y también, hoy en día, ¿quién maneja el mundo? Estados Unidos. Y en esa época, ¿quién manejaba el mundo? Inglaterra. Y estaba Inglaterra, después de la revolución industrial, empezó a manejar el mundo no solamente políticamente, sino financieramente.
Estaba el Banco Marchestino ya en Buenos Aires, en Río, y en el único lugar que no tenía su sucursal era en Asunción, porque nosotros teníamos moneda de oro, teníamos suficiente capacidad. Fundición de hierro también teníamos todo. Imagínate tren, ya de hace, ¿cuánto? Hace más de 100 años, ¿verdad? Sí, teníamos un ferrocarril, el más moderno de la época. Eso es cierto, hermano. No fue el primero, sino fue el más moderno de la época, seguramente. Y Paraguay tenía muchas cosas. Y yo te digo nomás, Marco, si vamos a hablar de esto, vamos a amanecer muchas veces y a veces queremos llorar muchas veces porque es una historia triste, un pasado que lamentablemente el Ministerio de Educación ha tratado de borrar. ¿Y por qué eso? Porque los legionarios, los que agarraron el poder, como decir, afines a ellos, a los aliados, son los que hasta ahora están en los grandes cargos y las grandes decisiones, Marco. Los legionarios. Ahí está la cuestión. En tratar de ocultar el crimen, el robo, te iba a decir nomás. Qué cobardes son, Shira. Vos sabés que con todo lo que está contando ¿qué se hacía con los niños? Me da una rabia lo que estás contando, ¿verdad? ¿Qué hacía? Y no es una rabia con los actuales habitantes argentinos, o sea, los amigos que nos escuchan, ¿no? A lo mejor cuando yo digo ahí. No. Porque se borra lo de la historia, no se cuenta. Vos lees hoy, incluso en la educación paraguaya misma, se cuenta historias falsas de lo que ha sido la guerra de la Triple Alianza. Te voy a dar un ejemplo nomás, y te va a encantar el ejemplo que te doy. Mucha gente le vilipendió mucho tiempo a esta mujer que se llamaba Alicia Lim, Madame Lims, que decía que era una persona que era casada, que el mariscal López le trajo del puerto de Argelia, tipo prostituta, lento velomitado. Sí, mentira. Ella se casó con un médico francés, cierto, y se separó. Y cuando se separó, ella vino ya en Francia, ya en un baile que ofreció Napoleón III, que era amigo del mariscal, y ahí se conoce con el mariscal López. Y después ellos tuvieron relaciones mucho tiempo. Y después ya ella vino ya al Paraguay ya embarazada del mariscal López. Incluso su primer hijo, Panchito López, nació en Buenos Aires, porque ellos estaban viniendo de Europa. Y tuvieron que quedarse en Buenos Aires porque ya tenía que nacer ahí. Y mucha gente decía que y fue una mentira eso. Y otra cosa, ¿qué ocurriría, Marco? Primero, luego que la guerra no terminó. Nunca hubo un finiquito de la guerra. ¿Cómo ya terminó la guerra? Cuando el presidente firma la capitulación y la rendición, el mariscal López no se rindió nunca. Otra mentira también que se propagó mucho tiempo, que muero por mi patria, o muero por mi patria. Todo discutible, y hay testigos como el coronel Centurión Juan Crisóstomo Centurión, el Fortín Boquerón había sido ocupado por el ejército boliviano en julio de 1932, dándose comienzo a la guerra del Chaco, cuando Paraguay en el río Aquirabam. ¿Te escuchó, verdad? Ahí está la imagen de ese de don Tranquilino Brizuela, en unos videos de lo que ha sido un poco, ya que estamos hablando de guerra, algunas imágenes, estas son imágenes de archivo de algún tipo de guerra, ¿verdad? Que se ha montado por ahí. Él es acá de la comunidad de San Roque. Sí. No se llevó acá, cerquita. En la colonia independiente. Él falleció a los 103 años, 105 años más o menos falleció. Hace 4 años que falleció él. Es uno de los pocos, ¿verdad? Y después vamos a discutir ese tema de cómo le tenemos a los combatientes, ¿verdad? Y eso una vergüenza, una barbaridad. Yo te voy a decir, yo tuve la mayor satisfacción, Marco, en el año 2000, aquel 12 de junio del año 2000, cuando yo recién comenzaba en política, era presidente juvenil, juvenil del movimiento Unión Nacional de Colorado Ético, y ahí nosotros hicimos un homenaje a los veteranos de la guerra, hicimos tallarina. Tuve que recurrir a muchos amigos de prestar vehículos porque tenía que ir a traerle cada uno de su casa y después llevarle otra vez ahí con músicos y tuvieron 14 veteranos de guerra en ese momento. En aquel entonces. Hoy creo que queda 1 o 2 acá alrededor. Sí, que ahí todavía. La mayoría fueron nuestros vecinos. Me acuerdo mucho de Emigdio Cabrera. Estaba un señor que era
de apellido, se me fue el apellido, ¿verdad? Pero era gente que en ese momento eran veteranos y demasiado gusto y te emociona verle cuando ellos se encuentran entre ellos y empieza a comentar sus anécdotas. Sí, impresionante. Como un daño a frente pandemia, pues. Más con la de regimiento, más con la de comandante. Impresionante. Yo veo, y leyendo también la historia de la guerra del Chaco, inclusive ellos consumía cocido frío, porque no podía hacer a veces fuego, porque se podía ver, eso es la distancia. Sí, entonces cocina frío. Ramón, yo te quiero dar con el palo, Chera. Yo entiendo que muchas veces para ustedes es difícil, pero vos sos concejal departamental. 2024 nosotros estamos cerrando, Contacto País está cerrando. Estamos entre tener una pausa por enero o continuamos, ¿verdad? Hay que ver un poco cómo se dice el presupuesto, qué tal está. Porque en enero varias empresas dan una pausita y queremos ver nosotros si descansamos, porque yo necesito un poco de acomodarme. Estamos también con otro proyecto un poco que no, hasta ahí no me quiero dar, pero va a ser sorpresa en el 2024. Entonces estamos entre eso, ¿verdad? Yo quiero que gente como vos esté, porque por algo pues estás hoy en día dentro de la política. A lo mejor no soy una persona que hace mucho ruido en TikTok, en redes, pero la vez pasada me sorprendió mucho tu papá, por ejemplo. Yo estaba repartiendo leche y le encontré allá en el albergue nuevo que está camino a cerca de la facultad. Sagrado Corazón de Jesús, creo que. Creo que la familia Cáceres quedó, ¿no? Estaba repartiendo comida, tu papá. Y yo le dije a la puta, pero vengo una vez pública y este no, nego, pues ande tranquilo, dije. Allá hoy por ahí tengo una bella pues, tengo una IPM publicar que nada allá. Sí. Pero por algo ustedes están dentro de lo que es el juego de la política. Vos, tu hermano Nider, estás en los invitados Yeyu, onte allá. Hoy por ahí te dice, oye, Yeyu, se te y pendeje. Pero ya entendían con política con y peñan de manejo, peñan de maneja allá. Vos, por ejemplo, le tenés a una persona que yo sé que vos sos mano derecha de Beto Velar, por ejemplo. Pegango allá peteñi político. ¿Y por qué está ahí? El senador me ha votado, y lo mitad no, yo voy a la voto, jala yo voy a la voto, pico con la plata, pues yo monita. Beto conta, y viene mi persona la ya, y ahora coge chima. Porque Beto en Guaya, esto a lo mejor a muchos le puede pesar. Beto coge chima, oye, que compró voto, él lo reconoce que hizo trato a cuapa y te hizo, ahora le metió a su hijo, renunció, 1000 cosas. Al menos hasta donde yo tengo los documentos donde él estuvo como gobernador, estuvo como presidente ya del Congreso y otros ministerios. Él la IFOJA, no IPTI la denuncia y contra de corrupción. En donde estuvo él como gobernador, por ejemplo, él limpio. No hay por IPTI denuncia y contra ella. Entonces, Umiala lo mitad a analizar. Y ve todo un tipo que maneja prácticamente hoy el departamento. Pengo allá, por ejemplo, si hay postape, la autoridad de Cuara, las cuatro problemas de allá, hueco. 6 enfermeras mínimo en Yecote. Así mismo. Anteco concejarse, hermano. Debe que tú ahí en Botarla de Mesá, Marcelo Soto. Estamos haciendo las gestiones, Marco, con la directora de la quinta región, ya haciéndole llegar el pedido que el director mismo me comunicó personalmente una vez en su oficina que hacía falta recursos humanos de Blanco, y eso nosotros hacemos llegar. El tema que en nuestro país dependemos mucho de lo que es el presupuesto. Y dentro del presupuesto tiene que haber creaciones de rubro. Y cuando se crea rubro es lo que viene acá al final y ejerce esa función, ¿verdad? de Blanco, ¿verdad? De hecho, vos tenés una idea espectacular, ¿verdad? Se puede optimizar muchas cosas, se puede nombrar en una institución, puede comisionar acá. Y sí, se puede. La gobernación tiene la Secretaría de Salud que puede contratar funcionarios y podemos fácilmente... Pero el ministerio mismo lo choca hoy en día, que está prohibiendo comisionado y choca paguas. Y es una arquelería, porque yo te iba a decir una cosa, Marco. Hay políticos que tienen una postura y puede ser criticado, pero no sigue el libreto que le da ABC Color o Última Hora. Porque a lo mitad la Paraguay, o que la prensa hija, o seguir la ABC, la su colillo, o la viernes y a su pueblo. Y a la verdad absoluta, aporte. La verdad absoluta. Entonces, ahí radica el problema. Ese es el problema. Entonces, yo siempre se cambia la ley cada vez que ellos critican algo. Ni cambia la ley, o ya de cuaso, pues. Y yo creo que ese es el error de todos los gobiernos que vienen desde el 89.
que viene adecuándose a la línea editorial de los periódicos